Empecemos entonces repasando muy brevemente el primer problema al que hacía mención en el video anterior, el que vimos en el primer teórico, antes de abordar el argumento de Figari. El argumento de Figari en realidad es un alegato, un fuerte alegato en contra de la pena de muerte, nada menos. Pero veamos primero o repasemos lo que vimos en la primera parte del primer teórico. La ciencia tiene como forma de conocimiento, como una de las tantas formas de conocimiento que nos damos los seres humanos, algunas particularidades, y seguramente la más importante de todas ellas es la separación radical del campo del ser respecto al campo del deber ser y la imposibilidad, fundamentalmente, de derivar lógicamente consecuencias para el deber ser de lo que elaboramos en torno a lo que es, la separación radical entre hechos y juicios de valor, para decirlo de una manera más sencilla. Yo les propuse en aquel teórico trabajar con esta afirmación de Jean-François Lyotard, a mí siempre me pareció muy elocuente, muy gráfica. Dice Lyotard: nada demuestra que si un enunciado que describe lo que es una realidad es verdadero, el enunciado prescriptivo que tendrá necesariamente por efecto modificarla sea justo. Nada demuestra que si una proposición que describe algo que es verdadera, la proposición que tendrá por efecto modificarla sea justa. Sea una puerta cerrada, dice Lyotard. De la puerta está cerrada, primer enunciado, proposición, a abrir la puerta, segundo enunciado, no hay consecuencias en el sentido de la lógica de predicados. Los dos enunciados se refieren a dos conjuntos de reglas autónomas. Esta es una característica muy particular y con consecuencias muy importantes de esta forma de conocimiento que llamamos ciencia. Trabajé con ustedes en el primer teórico, no lo voy a repetir aquí el argumento en detalle, sobre las razones por las cuales sucede esto tan extraño. Si una persona católica, por ejemplo, afirma María está endemoniada, les ponía yo como ejemplo, un ejemplo un tanto hollywoodesco, el enunciado hay que practicarle un exorcismo a María, parece que se conecta naturalmente, lógicamente, del primero. Si María está endemoniada, hay que practicarle un exorcismo, o algún tipo de intervención orientado a que se vaya ese demonio o esos demonios. Eso no sucede en nuestro campo. De la puerta está cerrada a abrir la puerta no parece haber una conexión natural. Esto tiene que ver con lo que Weber, en muchos otros, en la ciencia como profesión, describe como el desencantamiento del mundo, una forma de conocimiento que no incluye entre sus presupuestos básicos, entre su episteme en el sentido que le daba Foucault, entre sus a prioris, la existencia de algo que le dé propósito, sentido al mundo. El mundo simplemente funciona. Recordaba recién, son anécdotas, no sé si fue exactamente así, si es un hecho histórico, pero es muy ilustrativo que cuando Napoleón lee el Tratado sobre la Mecánica Celeste de Laplace, o uno de los padres de la probabilidad, al menos de la probabilidad frecuentista, lo llama a Laplace y le dice, en todo su tratado no aparece Dios. Y Laplace, con una personalidad que se ve que era muy fuerte, le responde nada menos que a Napoleón: no necesité del auxilio de esa hipótesis para desarrollar este argumento. Me parece estupendo. En un mundo mecánico, Laplace vive en el mundo de Newton, en su época, no es necesaria esa hipótesis.
No es que se haya que descartarla, Newton era una persona religiosa, pero para hilar el argumento no se necesita la hipótesis de Dios o de algo que le imprima propósito, sentido al mundo y en consecuencia a nuestras propias acciones. Weber plantea, de todas maneras, comienza diciendo, bueno, entonces la ciencia no tiene sentido, porque no nos puede dar indicaciones, cita a Tolstoy, acerca de las cuestiones fundamentales, que son qué debemos hacer y cómo debemos vivir. No podemos extraer de la ciencia conclusiones prescriptivas acerca de cómo vivir, nada menos. Sin embargo, Weber luego plantea al menos seis, yo destaqué en el primer teórico, aportes bien importantes que puede hacer la ciencia. En lo que aquí nos interesa, y vamos a hablar de otro de esos aportes, lo que sucede es que al no existir un propósito dado como a priori, el propósito tiene que ser explicitado. Entonces, si el propósito es quiero salir de esta habitación y el hecho o el enunciado descriptivo es la puerta está cerrada, la prescripción abrid la puerta, ahí sí parece derivarse lógicamente de la proposición 2, porque existe la proposición 1, quiero salir de esta habitación. Del mismo modo, si el propósito es no quiero que entre frío a la habitación, dada la proposición empírica, la puerta está cerrada, la prescripción es mantener la puerta cerrada. Y también ahí no hay nada de raro. Y si dijera, quiero escuchar lo que dicen en la otra habitación sin que me vean, y el hecho sigue siendo, la puerta está cerrada, la prescripción, entornad la puerta, se deduce naturalmente. Pero es necesario un propósito, es necesario explicitar un propósito que no se obtiene del propio campo del conocimiento, el que llamamos ciencia, que tiene que venir de otro campo, del campo de los juicios de valor, de la moral, no está integrado. Yo les insistí en que una de las trampas más grandes de la producción sociológica y también en ciencias naturales es dar por supuesto un propósito, no explicitarlo, darlo como universal, como necesario y derivar entonces de hechos prescripciones. Eso los médicos, por ejemplo, son los reyes, digamos, de esta estrategia. Los economistas les siguen muy de cerca y los sociólogos hacemos lo que podemos para arrimarnos también.